El poto de Lita salvó esta trilogía. El día de hoy, en nombre de la libertad, les declaramos la guerra. Un sacrificio necesario para darle paz a este planeta. Roll out. Hola, ¿cómo están chicos y chicas fans de Transformers? Después de desaparecerme un rato, hoy les traigo mi opinión review de Transformers War for Cybertron Trilogy de Netflix. Sin más que decir, empecemos. Trama. La trilogía War for Cybertron es una serie animada producida por Hasbro y Rooster Teeth, con animación de Polygon Pictures, basada en la línea de juguetes War for Cybertron Trilogy. FJ DeSanto actúa como el showrunner de la serie, un papel que anteriormente ocupó para la serie Prime Wars Trilogy. Esta historia es una trilogía donde cada capítulo cuenta con 6 episodios, una duración de 22 minutos cada uno. Siege. Asedio. En las últimas horas de la guerra civil entre Autobots y los Decepticons, el planeta Cybertron ha sido destruido por una batalla interminable. Ambas facciones y fuerzas se debilitan. Megatron se entera del poderoso Allspark. Planea usar su poder para ganar la guerra definitivamente, al reformatear a los Autobots como Decepticons. Optimus Prime y su equipo tienen que hacer todo lo necesario para encontrar el Allspark y salir del planeta para sobrevivir. ¿Dónde he escuchado esta historia antes? Ah, es verdad, en los cómics del Viverse, en Animated y en Transformers Cyberverse. Este es mi principal problema con este primer capítulo, explotar conceptos ya vistos antes en la franquicia en vez de crear algo nuevo. No me malentiendan, reutilizar conceptos e historias no es malo, siempre que se ejecuten bien, como lo hizo Cyberverse con el fin de atraer y educar fanáticos jóvenes o nuevos a la franquicia. Pero en Siege para mí esto no es aceptable, porque en teoría esta serie va dirigida a un público maduro veterano en la franquicia, y siendo Siege un cóctel de cosas ya vistas anteriormente, se vuelve muy predecible. Solo hay una que otra cosa exclusiva de la serie, que rápidamente son desechados por conveniencia de la trama. Ejemplo, los protocolos Alpha Trion. Cuando me vi por primera vez esta serie, esperaba que cumplieran lo que decía la hipnosis, pero me llevé tremenda decepción al no ser así. Se supone que veríamos el origen de la famosa guerra entre Autobots y Decepticons. Yo esperaba ver qué fue lo que detonó la revolución en Cybertron, el origen de los Decepticons, una pincelada de la historia de Orion Pax a Optimus Prime, pero no, todo lo contrario. La trama se sitúa en las últimas horas de la guerra en Cybertron. Vagamente nos mencionan el origen de esta guerra, donde nos quieren hacer ver a los Decepticons como las víctimas y a los bots como fifís privilegiados, que no sabían la vida dura que tenían los Cons en las minas de Cybertron. Megatron era un gladiador que inició una revolución junto a Alpha Trion, Optimus Prime y Ultra Magnus, contra... no nos dicen contra quién, pero Megatron traicionó a Alpha Trion por razones desconocidas, y así surge la guerra entre Autobots vs Decepticons. Esto te lo dicen desde el primer capítulo, pero no hay más trasfondo en ello. La historia solo gira en torno a quien encuentra primero el Allspark. La trama es sencilla, la verdad. Este capítulo busca más que nada introducir a los personajes principales. La historia por momentos se me hace algo lenta y un poco pesada por la gran información que te dan en muy poco tiempo. Earthrise. Salida de la Tierra. A diferencia de su antecesora, Earthrise inicia con algo muy original y fresco, antes no visto en las series de la franquicia. Nos muestran un Cybertron al borde del colapso, debido a que Prime lanzó el Allspark al espacio, lo que desata una escasez de Energon, lo que obliga a Megatron y a los Decepticons a la creación de la Nemesis para ir a colonizar otros planetas, con el fin de garantizar la existencia de su especie. La falta de recursos energéticos para activar la Nemesis obligó a Megatron a crear una cosechadora de Energon, tanto a Autobots como a Decepticons obsoletos, estilo hornos de Hitler. Elita y su pequeño grupo de rebeldes, tras descubrir esto, hacen todo lo necesario para salvar hasta los Decepticons de este maquiavélico plan de Megatron. Esta parte de Earthrise me cautivó, debido a que es algo nuevo, antes no visto. Te enganchaba a saber lo que ocurriría con los rebeldes en contra de Megatron. El sentimiento de remordimiento, culpa e impotencia que sentía Megatron era de lo mejor. Tristemente esta trama se pasa a quinto plano en el segundo episodio, ya que Earthrise nos muestra en paralelo el viaje de los Autobots rumbo al Allspark. Pero seamos sinceros, ya era predecible que el Allspark caería en la Tierra, al igual que en algún punto los Decepticons alcanzarían los Autobots, ya que es una historia que nos vienen contando desde Transformers Generación 1. Lo que debía ser un viaje de aventura
terminó siendo en su mayoría un conjunto de situaciones relleno para esta trilogía. Incluso forza situaciones solo para justificar personajes de la línea de figuras intrascendentes para la trama. Tiene situaciones aburridas, como el capítulo donde los Autobots son capturados por los Quintessons, que solo sirvió para contarnos algo ya visto en G1. Los Transformers en algún tiempo fueron sus esclavos. Otro ejemplo es en la estación espacial. ¿Era necesario 2 episodios para derrotar a Scorponok de forma repetitiva? Lo peor es que estas situaciones no son más que referencias o justificaciones para vender figuras, porque la verdad, ninguno de estos personajes cobró relevancia en Kingdom. Algo que sí destaco de Earthrise es la introducción del universo muerto, una buena forma de introducir una especie de nexus que permita los viajes en el tiempo y en el multiverso. Algo que me disgustó en su momento fue la introducción de Galvatron, porque prácticamente nos daban a entender que esta trilogía es solo una reinterpretación de lo visto en G1, solo que con pequeñas modificaciones e innovaciones, lo que haría prácticamente al universo G1 un spoiler de lo que veríamos más adelante. Como era de esperarse, en un enfrentamiento entre Autobots y Decepticons, John Quintesson se estrellaron en la Tierra. Elite y su grupo de rebeldes mueren sin pena ni gloria. Earthrise es relleno para llegar a Kingdom y justificar personajes en la línea de figuras, porque ni siquiera salieron los modos terrestres. Kingdom. Reino. Obra maestra, es una carta de amor para el cine. Good, como dice la chaviza. 100 de 10. Kingdom es el único capítulo de la trilogía de Netflix que he tolerado ver más de una ocasión, y no me canso, porque Kingdom, a diferencia de sus antecesoras, es original e innovadora, lo que vuelve su historia impredecible. Por lo tanto te hypea y te engancha con lo que ocurrirá con los personajes a futuro. Saben que amo a Beast Wars, pero me temía que la introducción de los Maximales y Predacons fuera una calca de lo que vimos en la ya mencionada serie. Ya saben, Megatron queriendo evitar que los Autobots ganen la guerra, queriéndolos destruir en el pasado, con los Maximales tratando de evitarlo. Afortunadamente, no fue del todo así. Los personajes sufrieron cambios en sus motivaciones y en la justificación del por qué viajaron al pasado, siendo ahora porque tras Optimus lanzar el Allspark provocó una crisis energética y social en el planeta. Aunado a esto, tras su muerte junto a la de Megatron, fueron revividos por Unicron, naciendo Nemesis Prime y Galvatron respectivamente. Como buenos heraldos del creador de la destrucción y el caos, estos atormentaban a los cybertronianos sin importar que sean Maximales o Predacons. Tras obtener el disco dorado, Megatron y sus Predacones viajaron al pasado para que Megatron encuentre el Allspark y de esta manera evitar su catastrófico presente. Tras esto, 200 Maximales los persiguieron para evitar que alteren abruptamente el tiempo a su conveniencia. Esta es la mejorada historia de los Transformers bestias y la verdad se me hace un origen más pulido y coherente. La historia tiene un buen equilibrio entre ancestros y descendientes. La interacción entre las distintas personalidades es exquisita, gente. Ejemplo, ver la personalidad estricta de Primal contrastar con la esperanzadora de Optimus. Todos los personajes tienen el momento para lucirse, pero debo reconocer que hicieron falta Predacones, ya que prácticamente solo era Megatron y Scorpicon, porque los otros lo traicionaron. El crear una simbiosis entre el Allspark y Cybertron se me hizo un añadido bastante interesante y coherente, dándole más peso al error que cometió Optimus Prime al sacar el artefacto del planeta. La historia sigue siendo buscar el Allspark, pero lo hacemos mediante situaciones de aventura, estrategia e interacción entre las distintas habilidades u personalidades de los personajes, a un ritmo aceptable, ni muy lento ni muy rápido, lo que vuelve la historia disfrutable de principio a fin. Desarrollo de personajes. Autobots. No puedo creer lo que voy a decir, pero por primera vez un Optimus Prime me desespera. No me malentiendan, el concepto de un Optimus Prime novato como líder no es malo. Me encantó el cómo se ejecutó en Animated. Un joven Autobot recién graduado de la academia, inesperadamente termina en un planeta desconocido con un grupo de Autobots jóvenes y un veterano de guerra, los cuales luchan contra criminales de guerra llamados Decepticons. Mientras en Siege tenemos un Optimus no joven, donde se supone que ya lleva un buen rato liderando a los Autobots. Él tiene Autobots experimentados apoyándolo como Ultra Magnus con la sabiduría de Alpha Trion y a Elita One. A pesar del conocimiento y experiencia que tienen estos personajes, Optimus los ignora. Suena exagerado, pero literalmente los ignora. Se cierra a sus propios planes e ideologías,
y no se permite otros puntos de vista. Este es el mayor error que cometieron con este personaje. Lo volvieron un niño berrinchudo que lo que se proponga hará todo lo necesario para obtenerlo y no puedes hacer nada para cambiarlo, incluso cuando sus decisiones ponen en peligro o le cuesta la vida a otros, sin mencionar que en la mayor parte del tiempo se encuentra deprimido, ya que no se siente capaz de su puesto, y cada rato recalca que su título como Prime fue impuesto. Esta idea me parece genial, pero repito, se supone que ya llevan un buen rato en guerra, y es para que Prime ya hubiera asimilado la situación. No me incomoda el que lo hagan sentimental, de hecho se los agradezco, ya que últimamente hemos tenido Primes muy estoicos. Lo que me incomoda es el momento y la forma de cómo demuestra sus sentimientos, lo cual lo vuelve un poco irritante. Este Prime busca fe y esperanza incluso donde no la hay. En Earthrise solo lo vemos agüitado un poco, solo cuando es necesario. En el universo muerto se suponía que el personaje cerraba un ciclo contra todos sus conflictos internos, siendo un gran paso para el desarrollo del personaje, pero lamentablemente hicieron un retroceso un episodio después, al mostrarnos a un Prime liberando toda su ira y resentimiento contra Megatron, reclamando perdón por querer matarlo. Esta ira nubla su juicio, lo que provoca que pierda la Matrix de liderazgo. En Kingdom, estos conflictos internos no cobran relevancia. El personaje solo se enfoca en encontrar el Allspark y llevarlo de regreso a Cybertron antes de que muera. Tras hacerlo, se encuentra con el cuerpo de su amada. Ahí vemos un Optimus todo triste y con culpa. En este caso, la tristeza de Prime sí está justificada, lo que motiva al personaje a seguir adelante. Teníamos un buen rato sin un Ultra Magnus relevante, el último en las series fue el de Transformers Prime. En Siege tenemos un Ultra Magnus con el mismo rango de Prime, o eso nos dio a entender Alpha Trion. Se supone que así como a Optimus le impusieron el poder de la Matrix, a él le impusieron los códigos a Alpha Trion. Códigos que le dan una gran cantidad de sabiduría, la cual debe usar para aconsejar a su hermano, para tomar las decisiones más correctas. Esto provoca algo de discrepancia en el personaje. Si se supone que ese tiene el conocimiento y sabiduría colectiva de Cybertron, ¿por qué se entregó al ejército de Megatron? Alguien con media neurona sabría que eso no es una buena idea. Entiendo su motivación de ya no querer más guerra, pero si no pudo convencer al mismo Optimus, el cual está en su mismo bando, ¿qué le hacía pensar que lo lograría con Megatron? Solo se sirvió en charola de plata, lo cual lo llevó a su muerte. Otra cosa, ¿en serio darle todo un gran conocimiento a un cazarrecompensas que apenas conoció? Ahí va nuestro primer personaje con potencial desperdiciado. Su muerte se volvió un cliché de novela mexicana, donde el difunto se le aparece a su agresor solo para atormentarlo. Elita se me hizo una de las cosas bastante buenas, pero buenísimas de la serie. Es una gran guerrera con un gran instinto de liderazgo y estrategia. No llega a ser la típico personaje femenina de empoderada, al contrario, siempre busca sus ideas por el bienestar de los Autobots y su equipo, siempre respetando las decisiones finales de su líder, a pesar de que ella se encuentra en desacuerdo en algunas ocasiones. Su rol como líder de los rebeldes fue bastante bueno. Es de deleite ver cómo confronta a Megatron y las distintas adversidades que ella enfrenta. Me hubiera encantado más peso en su muerte, ya que fue medio meh. Siendo sincero, nadie la daba por muerta en Earthrise, sino hasta en Kingdom, donde su chispa sirve como guía para motivar a Prime a realizar lo correcto. Muy pocos Bumblebees me agradan, y este se ha vuelto uno de ellos. Su participación como cazarrecompensas se me hizo muy original. No es el típico joven explorador infravalorado que busca ser como Optimus Prime, no. Este Bumblebee busca sus propias cosas y no le importa para nada la causa Autobot, hasta que recibe los protocolos Alpha Trion. Y es aquí el declive del personaje, ya que esta es la justificación por la cual se unió a ese bando. Casualmente Ultra Magnus vio en un cazarrecompensa renegado que no compartía la ideología Autobot un digno sucesor para los protocolos Alpha Trion. La verdad, el cómo se unió a los Autobots fue muy forzado. En Earthrise tomó el rol como consejero emocional de Prime y el segundo al mando de los Autobots, algo que hace bastante bien hasta en Kingdom. A pesar de ser el personaje más sobreexplotado de Hasbro, en esta trilogía su participación es limitada, algo que agradezco muchísimo. El resto de Autobots como Mirage, Wheeljack, Sideswipe, Prowl, Ironhide me parecieron simpáticos. Cumplieron todos con su papel como soldados. Las motivaciones de Ratchet y su arco con Impactor se me hizo bastante bueno. Hasta se intuye que Cliff Jumper murió, para no romper la tradición. Lord F. Dejen su F por Cliff Jumper. Los Autobots rebeldes como Alerta Roja, Jetfire y Chromia me parecieron bastante buenos.
Es una pena que sus distintas personalidades y proezas que hacían como equipo fueron desechados rápidamente, dándoles una muerte rápida y sin peso emocional. Maximales. Como ya mencioné, la participación de los Maximales está bien justificada. Los personajes conservan en gran parte sus personalidades y características que tenían en Beast Wars. Primal siendo un líder recto y estricto, Rhinox siendo el cerebro y fuerza bruta, con la nobleza que lo caracteriza. Incluso se da a entender que este personaje es más inteligente que Ratchet y Wheeljack juntos. Ratatrampa sigue siendo el impertinente con un humor ácido. Águila tiene una personalidad más juvenil. Tigretón y Cheetor son los eslabones más débiles. No destacan mucho. Cheetor sigue siendo el joven enérgico, competitivo, mientras Tigretón sigue siendo el más centrado del equipo. Además conserva su amorío con Águila. Dinobot, al igual que el de Beast Wars, inicia como Predacon, pero se da cuenta que ya no comparte los mismos ideales con su Megatron Beast, por lo tanto decide seguir sus propios ideales. En el hecho de su muerte se considera un Maximal. De todos los personajes de Beast Wars que aparecieron en esta serie, este es el que más desarrollo tiene. En los 3 capítulos hay muertes meh, muertes de repintados sin importancia. Solo puedo rescatar la muerte de Koch y la de Dinobot como las más profundas. Megatron se me hizo algo bastante bueno. En Siege tiene justificaciones sólidas, incluso demuestra empatía por los Autobots y siempre busca enseñarles sus ideologías para que se les unan. Megatron busca terminar la guerra y como medida desesperada acepta el plan de Shockwave de reformatear a los Autobots, pero hasta él sabe que esto no es correcto. En Earthrise, tras ver lo que sucedió con su gente y el peligro que corría la existencia de su misma especie, no le quedó de otra que tomar medidas extremas, pero necesarias, decidiendo sacrificar a los suyos por el bien de su futuro. Nos muestran el cómo sufre tras tomar estas medidas, lo que lo lleva a crear un odio contra Prime. Para que la muerte de sus soldados no sea en vano, decide acabar con Prime y recuperar el Allspark bajo cualquier costo, pero cuando se da cuenta que está siendo manipulado por Galvatron, decide apoyar a los suyos antes de garantizar su propio futuro. El único defecto que tengo con este Megatron es que no exploramos más de cerca su pasado, lo que hubiera dado más peso a sus decisiones en la actualidad. Si tan solo nos hubieran enseñado lo que sufrió como minero, mientras los Autobots eran privilegiados, nos hubieran dado una mejor perspectiva de lo que realmente luchan los Cons. Shockwave ahora funge como un científico loco en vez de un científico frío y serio, el cual siempre nos muestra. En Siege se me hizo medio meh, ni me gustó ni me desagradó. Soundwave casi no es relevante, Starscream es más de lo mismo. Siempre busca la oportunidad para traicionar a Megatron y Megatron le da una transhuamisa. Me pareció bastante divertida y hasta el momento una buena redención del personaje el hecho de que se haya vuelto maniático. Skyfire fue el único después de Megatron con un desarrollo. Al ver que su líder cambió la causa de Decepticon, prefirió volverse un Autobot, ya que él no estaba de acuerdo con el genocidio. Lamentablemente no le dieron una muerte digna. En esta serie te tratan de justificar los repintados de las figuras como sea, ya sea como un Autobot para eliminar número 415 o como un personaje con historia, como fue el caso del repintado de Soundwave, Sound Blaster. De los antagonistas, los Predacons son el eslabón más débil. De toda la pandilla solo retorna Megatron Beast y Scorpicon, o más bien Scorpicons, ya que ahora solo funge como soldados de relleno. Megatron, a diferencia de su versión original, es un simp. Para los viejitos, esto quiere decir que Megatron ahora es un aludador fanático del Megatron original. Hará todo lo necesario para proteger y complacer a su ídolo. Entiendo que esto es una reinterpretación del personaje, pero la verdad no le llega a los talones al Megatron Beast Wars original. En cuanto a Black Arachnia, sigue siendo la Orni traicionera del equipo, solo que ahora en vez de querer tirarse a los bots, se quiere tirar a las fembots. Y a muchos nos gustó esta faceta del personaje. Apartado visual. El apartado visual es similar a lo visto en la Prime Trilogy, solo que con un mayor presupuesto. Ahora los personajes tienen mejores texturas que cuando tenemos acercamientos, podemos apreciar los increíbles detalles. Los personajes tienen movimientos bastante fluidos, prueba de ello son las caderas de las fembots, las cuales son una delicia. Prácticamente son los mismos diseños de las figuras, así que no hay queja de que las figuras no son fieles. Lo único negativo es que, así como en la Prime Trilogy, los movimientos de los labios y de la boca de los personajes descoordinan mucho con lo que dicen. Escenarios y paisajes llenos de detalle y luces tanto en Cybertron como en la Tierra, se agradece bastante. Acción. En Siege la acción es secundaria, pero en los capítulos posteriores como Earthrise y Kingdom se logra un perfecto equilibrio entre acción e historia de manera correcta. Banda sonora. La banda sonora es más como un ruido de fondo, no es muy predominante o épico en los 2 primeros capítulos, pero en Kingdom se rescata un poco.
La intro es algo básica y nada pretenciosa. Final. El final se me hizo bastante épico. La manera de ejecutar a todos los personajes para unirlos en una alianza sin que se sienta forzado se agradece bastante. La manera en cómo manejaron a Nemesis Prime y a Galvatron como antagonistas, más la justificación que les dieron al querer convertirlos en salvadores de sus respectivos universos, es magnífico. Es admirable la redención que tiene tanto Prime como Megatron. Ahora ellos saben que el futuro de Cybertron no depende de un bando en particular, depende de todos, ya que si alguno llega a tomar el sendero equivocado, podrían terminar como sus yo del futuro. La explicación de las líneas temporales, multiversales y viajes en el tiempo es bastante orgánica y nada compleja de entender. La serie tiene un final emotivo, pero debo admitir que fue algo apresurado. Me hubiera encantado ver más de Nemesis Prime y Galvatron, porque la verdad son brutales. Tenemos una escena post créditos donde vemos a Unicron torturando a sus heraldos, haciendo una escena tipo Thanos, más o menos como jajaja, ya sé cómo joder a los otros universos, iré por ustedes. La manera de cómo introducirán a Unicron me parece bastante acertado, ya que desde Earthrise lo estuvieron preparando. Conclusión. Transformers War for Cybertron es una trilogía regular. No es la mejor historia de Transformers, pero tiene mérito. Tanto Earthrise como Siege son bastante predecibles y sin originalidad. Siege es bastante lenta y a veces puede ser aburrida, mientras Earthrise prácticamente es relleno para llegar a Kingdom, relleno lleno de acción. Lo que salva esta trilogía es prácticamente Kingdom, la que es verdaderamente la redención de los dos capítulos anteriores, ya que no busca adaptar algo ya visto, busca crear algo nuevo en el lore de Transformers, entregándonos una historia fresca, mejor aún, una historia nada predecible, por lo cual te mantiene el límite de tus emociones, con grandes personajes, con personalidades bien definidas, donde todos tienen su momento de lucirse e importancia. Esta trilogía te la recomiendo para pasar el rato o enseñarle a tus amigos que Transformers no solo son robots que destruyen ciudades, pueden ser algo más de lo que se puede ver, y con Kingdom los dejarás fascinados. Si eres un fanático nuevo, la serie te gustará. Si eres veterano, como ya dije, se te hará predecible, a excepción de Kingdom. No les recomiendo ver Siege y Earthrise en maratón. Solo cuando en verdad no tengan algo que hacer, les recomiendo verlos. Pero Kingdom es lo contrario. Pueden verla cuantas veces quieran y no les aburrirá. Al menos que seas un boomer que no tolera historias nuevas y reinterpretaciones de personajes. Para mí esta trilogía es regular con un final bastante épico. En la caja de comentarios quiero que me pongas lo que opinas de esta serie. ¿Les agradó la reinterpretación y nuevas historias? ¿Esperaban algo mejor? ¿Opina que Kingdom es lo mejor de esta trilogía? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Los estaré leyendo. Te recuerdo que esta es mi opinión. Si tú tienes una opinión diferente, con gusto puedes compartirlo en la caja de comentarios. Recuerda que solo se aceptan opiniones que se lleven con respeto. Sin más que decir, chicos, un besazo, un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.